Este webinar está dedicado a presentar algunas características más relevantes de un controlador on-off o todo o nada, y en particular se hace referencia a un modelo disponible en el mercado. El controlador encendido apagado que se ha escogido para este webinar es el que se muestra en la imagen. De hecho, si no fuera porque a priori se sabe que el controlador es encendido apagado, uno podría pensar que se trata de un controlador PID. De hecho, entre los mismos controladores de la marca EMCO existen controladores PID que comparten esta misma carcasa. Por cuestiones didácticas, se aconseja que el estudiante descargue el manual de este modelo en particular y que puede encontrar en la página aquí mostrada. Solo basta ubicar el apartado del modelo ESM 9910. He escogido este modelo porque el manual es bastante claro, está disponible en internet, porque este controlador se puede adquirir en el país y porque además no es caro como para hacer pruebas. El resto de este webinar estará basado en el manual del dispositivo, por lo que es recomendable que se tenga a la mano antes de continuar. Aquí muestro dos recuadros con datos importantes del controlador, siendo el segundo el más interesante porque muestra datos técnicos. A continuación daré algunos detalles sobre esto. Primero, NTC y PTC hacen referencia a termoresistencias, como sensores de temperatura, como el PT100 mencionado en ese mismo recuadro. Solo que la tecnología de las termoresistencias NTC y PTC es un poco distinta. Segundo, el controlador permite medir la temperatura usando termopares J y K únicamente. Tercero, dos configuraciones de conexión para el sensor PT100 son aceptables para el controlador, 2-wire y 3-wire. Es decir que el controlador permite conectar termoresistencias de 2 o 3 cables. Cuarto, el controlador puede ser usado para aplicaciones de calentamiento o de enfriamiento. Las otras características no son relevantes por ahora y se discuten en otro webinar. El recuadro mostrado resume muchas de las especificaciones técnicas del controlador. Veamos algunas en detalle. El controlador debe tener un suministro de energía constante para poder funcionar y para ello pueden usarse 115 volts o 24 volts de corriente alterna o 24 volts de corriente directa. 115 volts de corriente alterna es lo que proveen los tomacorrientes domésticos, mientras que 24 volts de corriente alterna o directa son suministrados de convertidores o fuentes de poder, como comúnmente se les conoce. Al final, cuando el controlador ya ha detectado el valor de la temperatura y lo compara con el valor deseado, o set point, realiza una acción. Esta acción la hace a través de la salida al relevador de estado sólido o la salida para la alarma, y en cuyo caso comparten las mismas terminales de conexión. Respecto a cómo conectar el controlador, el manual provee el siguiente esquema que regularmente también está adherido a la carcasa del dispositivo y facilita el trabajo de las personas con más experiencia, sin necesidad de tener que consultar el manual constantemente. Nótese que el diagrama reúne todos los elementos mencionados anteriormente. Solo basta decir aquí que de hecho el controlador tiene físicamente identificadas las terminales de conexión con números justo como se muestra en el diagrama. De este modo las posibilidades de error son mínimas. Este es el detalle de conexión del controlador al suministro de energía eléctrica. El Power Supply Switch es como el que tenemos en nuestras casas. El External Fuse es un dispositivo de protección contra sobrecarga, precisamente también muy similar a los que tenemos en nuestras casas,
y que comúnmente llamamos pastillas. Debe mencionarse que el controlador bien puede operar sin el external fuse, pero es recomendable su instalación como una buena práctica. También es posible que en el lugar en donde se va a instalar el controlador ya exista un interruptor térmico o external fuse, por lo que ya no sería necesario instalar otro, posiblemente. El tipo de external fuse depende de algunos parámetros, como el número de polos, el amperaje máximo y el tiempo de respuesta deseado, por ejemplo. La conexión del termopar es bastante sencilla. Solo basta conocer el código de colores correspondiente al termopar que se tiene y con eso puede hacerse la conexión. En caso de que los cables se intercambien en las terminales, lo que suele suceder es que la temperatura sí se mide, pero con error. La nota acerca del uso de cable de compensación para el termopar se debe a que es posible que el punto de medición esté lejos del controlador, y en cuyo caso pueden ocurrir variaciones de voltaje, que se traducen como error en la medición. La conexión con 2 o 3 cables para una termoresistencia PT100 es como se muestra aquí. En esta misma diapositiva se muestran dos ejemplos de sensores de temperatura PT100 con conexiones distintas aplicables ambas a este controlador. Este es el detalle del diagrama para controlar otro dispositivo a partir de la medición de la temperatura. Esta parte funciona como sigue. El controlador recibe una temperatura a través del termopar o de la termoresistencia y compara ese valor con el valor deseado o set point para posteriormente tomar una acción a través del SSR. Otra posibilidad es que la temperatura detectada por el controlador se compare con un valor previamente programado como una alarma baja o una alarma alta, en cuyo caso se toma una acción para encender una alarma luminosa mientras la temperatura no regrese a los valores anteriores. En este caso, nótese que el controlador lo único que hace, en cuanto la temperatura alcanza un valor programado con anterioridad, es cerrar un circuito de energía para energizar el relevador de estado sólido y en última instancia cierra otro circuito que hace que otro dispositivo sea encendido, por ejemplo. Debe notarse también que en este caso el dispositivo último al que estamos haciendo referencia bien puede ser el elemento final de control o no. Para este caso en particular, el dispositivo al que estamos haciendo referencia puede funcionar con el mismo suministro de energía que el controlador o no. Este es un diagrama burdo para conectar un controlador on-off. Aquí se mide la temperatura a través de un termopar tipo K. A su vez, el controlador debe programarse para que cuando la temperatura alcance un valor crítico, el contacto entre las terminales 4 y 5 se cierre. Es decir, que cuando ese circuito se cierra, una luz de alarma se enciende, que se indica aquí como Pilot Light. Nótese que en ese caso se ha tenido que introducir un convertidor de voltaje porque la luz indicadora solo funciona con 24 volts de corriente directa.